Tiene la palabra el diputado Carlos del Frade. Gracias, presidenta. La noticia del viaje a la Pampa de Arriba de Bergoglio nos impactó porque se apaga una de las voces políticas más luminosas y más humanistas en un planeta cosido y atravesado por el individualismo exacerbado, cosido y atravesado por el consumismo exacerbado, por niveles de crueldad que parecen que deben ser tolerados en distintos lugares del mundo. Los que tuvimos la suerte de escuchar con mucha atención la historia de los últimos 40 años de la Iglesia argentina, entre víctimas y victimarios, habíamos tenido la posibilidad de escuchar incluso a gente que en algún momento lo denunció al entonces obispo Bergoglio. Nosotros hicimos un libro que se llamó La Iglesia y la construcción de la impunidad en el año 1995 y ahí nos quedó esa idea. Con el tiempo, hablando incluso con los sobrevivientes de aquellos años del terrorismo de Estado que tenía como objetivo central desarticular las redes de cristianismo directamente comprometidos con la transformación. Usted sabe, señora presidenta, que nosotros estamos atravesados de un proceso que todavía no terminó. 15 de agosto de 1967, 18 obispos del tercer mundo sacan un documento liminar que conmovió la estructura de la Iglesia. Ese documento liminar de los obispos por el tercer mundo decía con claridad que el cristianismo no podía ser el furgón de cola de las decisiones del sistema capitalista y que debía abogar por un socialismo. Eso decía aquel documento. 520 sacerdotes firmaron ese documento aquí en la Argentina. 520 sacerdotes, de los cuales muchos eran de aquí, de la provincia de Santa Fe, algunos de la ciudad de Santa Fe. Y había otros sacerdotes que se acercaban a eso sin adherir, entre ellos dos figuras emblemáticas, Vicente Faustino Saspe, aquí en la ciudad de Santa Fe, y Bergoglio. Con los años empezamos a descubrir que la discusión era si el cristianismo tenía más que ver con la cruz o tenía que ver con caminar sobre las aguas para multiplicar los peces y los panes. Esa es una discusión que Bergoglio lo llevó a ese sitio extraordinario que es la racionalidad del capitalismo como es el Vaticano. Y allí sorprendió, porque portador de la historia argentina tan fuerte, tan dramática, tan desgarradora de los últimos 50 años, impuso el criterio de esta Argentina tan atravesada por pasiones. Y llegó un humanismo que ojalá tenga continuidad, porque estamos convencidos que los sectores conservadores de la Iglesia van a hacer lo imposible para que no se repita otra experiencia como la de Francisco. Siendo jesuita, como bien decía la diputada preopinante, sin embargo eligió el nombre de quien había, por sobre todas las cosas, intentado armonizar la naturaleza, el cosmos con la persona, Francisco, por San Francisco de Asís. Y eso lo demostró en un documento extraordinario que todos los ambientalistas del mundo deberían conocer, como es Laudato Si, que es posiblemente el mejor documento de los últimos 20 años a favor del cuidado de la única casa cósmica que tenemos, que es el planeta Tierra. A lo que hay que agregar esa fenomenal convocatoria al motor profundo de los cambios históricos de la humanidad, que es la pibada, cuando le dice a los chicos, hagan lío. Esa convocatoria era volver al protagonismo de la juventud como motor de los cambios históricos. Eso es muy luminoso porque lo decía desde la centralidad del sistema, desde la centralidad del mundo. Y por último, los cambios hacia adentro de la Iglesia. Darle la posibilidad a la mujer de desarrollarse dentro de la Iglesia como nunca se hizo en la historia del Vaticano. Darle la posibilidad a las minorías sexuales a tener representación por una estructura que generalmente los había cancelado. En el Vaticano, Bergoglio,
con lo más dramático y desgarrador de nuestra historia, se hizo un hombre revolucionario dentro del Vaticano. Por eso para nosotros es imprescindible subrayar que a partir de lo que sucedió el lunes a la madrugada aquí en nuestro país, se ha perdido una de las voces más humanistas y más imprescindibles en estos tiempos de tanta oscuridad. Por eso nos queda la idea de lo que va a pasar acá. ¿Qué va a pasar con nuestra iglesia? ¿Qué va a pasar con esta idea de glorificar la cruz o glorificar por el otro lado a quien anda sobre las aguas y trata de multiplicar la comida para quien tiene hambre? Ojalá, y en eso, desde nuestro lugar, bregamos y alentamos la idea del que el cristianismo de Bergoglio, absolutamente vinculado con los más castigados, tenga la posibilidad de demostrar, como lo decía el propio Bergoglio en sus encíclicas, del contenido profundo del profeta Isaías. El profeta Isaías, 800 años antes de Cristo, definió con claridad qué era el reino de los cielos. El reino de los cielos no es la vida en el más allá. El reino de los cielos es ese lugar en donde la gente construirá casas para que esa gente viva y no que vivan otros. Es ese lugar en donde los viejos morirán felices y no infelices. Es ese lugar en donde la niñez será feliz y no infeliz. Es decir, el reino de los cielos es un mundo de justicia que se construye desde aquí, porque acá se ama, acá se sufre y acá se pelea. Por eso, señora presidenta, estas humildes palabras sirven para reconocer todo lo que aprendimos de tantas monjas y tantos sacerdotes perseguidos y el tremendo sino trágico de la historia argentina. Una vez más, alguien con una dimensión internacional que portador de la historia argentina no puede estar en los últimos años en su país. Algo que se repite desde el siglo XIX hasta aquí y que tiene que ver posiblemente con lo mejor y lo peor de nuestra historia. Bergoglio, al convertirse en Francisco, fue un líder humanista que hoy cada vez más necesitamos. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, diputado del Frade.